Bienvenidos al módulo de cardiopatía isquémica. Mi nombre es José Pico y junto con el Dr. Sebastián Wolf, ambos de la unidad académica del Hospital Italiano de Mendoza, vamos a estar a cargo de este módulo. Al módulo lo hemos dividido en varios títulos, iniciando por la fisiopatología, sobre todo de la aterosclerosis, que consideramos el inicio del problema, los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de enfermedad cardiovascular, la evaluación del dolor torácico, valorándolo desde el inicio de la consulta y los estudios complementarios, la anatomía coronaria, hablando un poco también de la anatomía cardíaca, tanto por eco, coronariografía, tomografía, etc. Y adentrándonos en el verdadero motivo del módulo este de cardiopatía isquémica, que es el síndrome coronario agudo, tanto elevación del ST o sin elevación del ST, y posteriormente algunos casos clínicos con diagnósticos diferenciales. Iniciemos con la aterosclerosis, que consideramos el inicio del problema. Comencemos por el endotelio. Ustedes saben que cada vaso tiene una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima. ¿Qué características tiene el endotelio normal? El endotelio normal tiene características que lo hacen único. Tiene la capacidad de responder a estímulos, aumentando su dilatación, disminuyendo su proliferación celular, inhibiendo la agregación plaquetaria. Metabólicamente quizás sea lo más importante del organismo. Está encargado de un sinfín de variables que están dedicadas a proteger la vasculatura. Ahora, cuando este endotelio es sometido repetidamente a factores inflamatorios que alteran su normal función, es cuando comienza el problema de la aterosclerosis. Las células endoteliales normales son impermeables a grandes moléculas, tienen mecanismos antiinflamatorios, resisten la adhesión de los leucocitos, fomentan la vasodilatación y son resistentes a las trombosis. Cuando estas células se ven dañadas, se activan y esta activación favorece la mayor permeabilidad de la célula, sobre todo a moléculas de LDL en afán de reparar la membrana celular, aumenta la producción de citoquinas inflamatorias, aumentan las moléculas de adhesión hacia los leucocitos y disminuyen dos moléculas importantes, las moléculas vasodilatadoras y antitrombóticas. Respecto a las células del músculo liso, que suelen estar situadas en la capa media de la arteria, tienen una función contráctil normal cuando no están activadas y mantienen un correcto estado de la matriz extracelular. Si estas células se ven dañadas y se activan, favorecen la producción de citoquinas inflamatorias, aumentan la síntesis de la matriz extracelular y favorecen la migración y proliferación a la capa subíntima. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de la aterosclerosis, tenemos que tener en cuenta que esta no se desarrolla per se, que tiene que haber algún mecanismo mediador que estimule la formación de la aterosclerosis. Cuando hablamos de mecanismos mediadores, vamos a hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo tradicionales, que lo vamos a ver en la próxima charla, son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo y el sedentarismo. Todos estos factores favorecen a la estimulación del endotelio generando un estrés de cizallamiento. Este estrés de cizallamiento que comienza dentro de la disfunción endotelial va a ser el puntapié para desarrollar la placa aterosclerótica que posteriormente será la que se complique y genere el síndrome coronario agudo o que obstruya la arteria y genere síndromes coronarios crónicos, por ejemplo. Estos factores de riesgo van a aumentar las especies reactivas del oxígeno, aumentando aún más el estrés de cizallamiento, favoreciendo la liberación de interleuquina 8 y metaloproteinasas de matriz extracelular, que favorecen la permeabilidad de la membrana, estimulando la fijación y penetración en la íntima de los leucocitos, aumentando la permeabilidad a moléculas de LDL, que inicialmente son útiles porque cumplirían la función de intentar resolver la lesión de la membrana celular, pero que a largo plazo estas LDL se acumulan en las células del músculo liso a nivel de la íntima y van a formar las células espumosas. Estas células espumosas son encargadas de oxidar a las moléculas de LDL, atrapando proteoglicanos y fijándolas, y esta oxidación es la que favorece que estas LDL no vuelvan al torrente sanguíneo y queden atrapadas dentro de la íntima formando la placa de aterosclerosis. Estas células endoteliales tienen
fenómenos de inflamación que estimulan la formación de plaquetas y secreción de productos de degradación de los fibroblastos que transforman a estas células musculares lisas y favorecen la migración y proliferación en el espacio subendotelial junto con otros componentes de matriz que estarían encargados de intentar estabilizar la placa, aunque no siempre lo logran. Este fenómeno va a alterar el correcto funcionamiento del endotelio, disminuyendo la vasodilatación, aumentando el estrés de cizallamiento y generando un círculo vicioso que perpetúa el ciclo. Desde el comienzo de la formación de la estría grasa hasta el desarrollo de la placa aterosclerótica pasan muchos años. Incluso se ha visto en autopsias en pediatría, incluso en niños entre los 7 y 10 años, que en los vasos ya se observan las estrías grasas que van a tener distintas evoluciones. Tengan en cuenta que este fenómeno no es un fenómeno lineal, sino que es un fenómeno que puede ser reversible hasta cierto punto si la placa aterosclerótica es pequeña. Tampoco es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico que va a ser influenciado por los factores de riesgo como el envejecimiento, la genética, entre otras cosas. Algo tiene que quedar claro, la enfermedad aterosclerótica, una vez que se inicia y desarrolla, es una enfermedad crónica e incurable. Una vez que la placa aterosclerótica se desarrolla, va a tener inexorablemente algún tipo de progresión. Puede ser hacia la estabilización y calcificación de la placa, quedando en un estadio intermedio, o hacia la ruptura y generando la consecuencia que todos esperamos, que es el síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las placas de colesterol? Van a depender de la zona aterosclerótica evaluada y del mecanismo de presentación. Si se trata de progresión de la enfermedad, una progresión lenta, por ejemplo, a nivel cardíaco, va a producir, dependiendo de la arteria que afecte, angina de pecho, por ejemplo. Si esta obstrucción es crónica y es una obstrucción progresiva, puede desarrollar una angina crónica estable, que es la que se produce ante los mismos esfuerzos, independientemente de la lesión que tenga. Si esta placa de colesterol progresa rápidamente, probablemente pueda producir una angina rápidamente progresiva o una angina inestable. Si la placa de colesterol la encontramos a nivel periférico, por ejemplo en una arteria del pie, podemos encontrarnos con que el síntoma va a ser la claudicación intermitente, que puede variar, según la clasificación de Fontan, desde isquemia o claudicación a los 200 metros e incluso hasta isquemia de reposo, dolor en reposo y gangrena. Otra manifestación crónica es cuando en isquemia reiterada, sobre todo a nivel de las arterias del corazón, la célula que sufre isquemia reiterada tiene que buscar alguna manera de protegerse y genera un fenómeno de hibernación, es decir, que las células miocárdicas disminuyen y se ponen quiescentes, disminuyen su actividad metabólica, y esto hace que esta célula que no se contrae disminuya su función y disminuya la función del músculo cardíaco, favoreciendo a la insuficiencia cardíaca. Si la aterosclerosis es a nivel cerebral, podemos encontrar demencia o accidente cerebrovascular, y si es a nivel renal, obstrucción renal, insuficiencia renal o hipertensión pulmonar secundaria por obstrucción de la arteria renal. Ahora bien, si la progresión de la placa de colesterol es rápida o se produce una ruptura de la placa aterosclerótica, la manifestación va a depender también del territorio afectado. Si se afectase una de las arterias coronarias, podría producirse, por ejemplo, un infarto con elevación del segmento ST si la oclusión es completa y no le da tiempo al sistema fibrinolítico endógeno de lisar el trombo y reperfundir la arteria. Si este trombo se lisa y se repermeabiliza, podemos encontrarnos con un infarto sin elevación del segmento ST o un infarto tipo infra-ST o una angina inestable o una isquemia transitoria si la oclusión va a ser parcial. El síntoma obvio va a ser la angina, el dolor de pecho. Si esta obstrucción se produce o si esta lesión se produce en una arteria cerebral, va a ser un accidente cerebrovascular, y si se produce en una arteria periférica, va a ser un accidente isquémico de un miembro inferior. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico va a depender de la presentación clínica. Podemos hacer diagnóstico una vez que está presente clínicamente, es decir, cuando está el síntoma, pero hoy en día lo que intentamos es hacer la detección subclínica o preclínica de los eventos, y para eso tenemos estudios que
tiene la posibilidad de detectar las placas de colesterol o las placas ateroscleróticas antes de que generen los síntomas. Obvio que todo depende de una evaluación clínica del paciente, de factores de riesgo, de antecedentes, de síntomas previos, de antecedentes heredofamiliares, etc. La manera más accesible o los lugares más accesibles para detectar las placas de colesterol son las arterias carotídeas a través del Doppler vascular periférico, un Doppler de vaso de cuello, o las arterias femorales. En este caso vemos un Doppler de un paciente nuestro, de acá, del hospital, asintomático, que en busca de valoración de riesgo, el señor por edad y por factores de riesgo, no era dislipémico, es un ex tabaquista, tenía un riesgo intermedio y uno para restratificar el riesgo le pide un Doppler de vaso de cuello y lo encontramos en el Doppler de vaso de cuello que a nivel de la bifurcación carotídea, esta es la carotida derecha, se observan múltiples placas de colesterol con un engrosamiento endotelial de la íntima del endotelio de prácticamente 10 milímetros y a nivel de la carótida interna una obstrucción de prácticamente el 30% de la arteria carótida interna. Si vamos a ver las arterias coronarias, que lo podemos hacer de manera no invasiva, podemos utilizar la tomografía o la angiotomografía coronaria, que es muy útil y muy fácil de observar, y se puede hacer una reconstrucción tridimensional donde podemos ver las arterias, en este caso la coronaria derecha y en este caso el tronco de la coronaria izquierda con la descendente anterior y la circunfleja, y podemos observar las obstrucciones de las arterias y eventualmente lesiones severas que puedan ser causantes de síntomas o lesiones para tratar. Y en el caso de que sea necesario, esto es un estudio invasivo que no se utiliza de manera rutinaria, podemos recurrir al cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco lo que busca es también, además de hacer diagnóstico, lograr la intervención si fuese necesario y la revascularización, o sea que es un estudio tanto diagnóstico como terapéutico. En este caso estamos viendo una vista anteroposterior de la arteria coronaria derecha que se llena perfecta, que no se ven lesiones, y en este caso estamos viendo una vista de Dorros de la coronaria izquierda, donde se puede observar cómo se llena la arteria descendente anterior, que llega hasta la punta del corazón, y la arteria circunfleja, que gira hacia atrás. ¿Cómo tratamos la aterosclerosis? Lo mejor es prevenirla. Una vez que ya está instaurada, como les dije, esta enfermedad crónica y progresiva es muy difícil de frenar. Lo mejor es tratar de prevenir la aterosclerosis a través de la intervención en los factores de riesgo, estimulando el correcto control de la presión arterial, diagnóstico sobre todo. Ustedes recuerden, y ya lo vamos a ver en la clase de factores de riesgo, que la presión arterial es el factor de riesgo más frecuente en la población y el que peor está tratado. Favorecer la actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, uno debería hacer más o menos entre 150 y 80 y 180 minutos semanales de una actividad física aeróbica, acompañado de al menos 2 actividades de potencia muscular para favorecer el correcto tono muscular. Estimular el control de la glucemia, sobre todo en los pacientes diabéticos, y llevarlo a un correcto control metabólico, favorecer la dieta saludable, disminuir el consumo de tabaco y hacer evaluación periódica de los factores de riesgo. Si la prevención no logramos detener la aterosclerosis, o ya tenemos la aterosclerosis instalada, o tenemos el evento ya instalado, la terapia farmacológica de elección son las estatinas. Van a encontrar múltiples cosas sobre las estatinas, múltiples cosas en contra, múltiples cosas a favor, pero la verdad que el tratamiento con estatinas ha demostrado ser muy efectivo, ha demostrado tener incluso hasta beneficios en retrogradar. Hay un estudio que se llama Reversal que demostró la reversión y estabilización de las placas y con esto la disminución de los eventos cardiovasculares.